Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecerle al doctor René Malé, al doctor Arturo Ballesteros y a los directores del curso la amable invitación para estar con ustedes el día de hoy, pero a la vez quiero felicitarlos por la calidad del curso, por el entusiasmo que se nota al ver el auditorio lleno, lo cual es muy satisfactorio para todos los que nos dedicamos a la educación continua. Y bien, trataré de ser muy conciso para ver en 15 minutos este tema, pero 15 minutos pueden ser los que se tome un médico en urgencias para revisar a un paciente que llega así y que generalmente no es un gastroenterólogo. En los departamentos de urgencias hay internistas, cirujanos, urgenciólogos y dependiendo en clínicas pequeñas y fuera en áreas geográficas de nuestro país puede haber médicos generales atendiendo un departamento de urgencias y bueno, en los próximos minutos un paciente tiene que tomar decisiones para darle la mejor atención a un paciente con estas características. La hemorragia varicial, y así ha sido considerada por Babeno 6, es una emergencia médica asociada a alta mortalidad, con la mortalidad que ya ha sido comentada por el doctor Soto, de entre 10 y 20% a la sexta semana después del inicio del tratamiento, del cuadro, y muy particularmente en pacientes con insuficiencia hepática más grave, en los que la mortalidad llega a ser hasta del 40%. Como lo comentaba ayer el doctor Kersenovich, la cirrosis hepática, sus complicaciones o las enfermedades hepáticas ocupan un lugar importante de mortalidad general en nuestro país. Hablamos de que es la quinta causa de mortalidad y precisamente la hemorragia varicial es uno de los motivos de fallecimiento de los pacientes con enfermedad hepática. Quisiera ponerlos entonces en este contexto. Un individuo de 60 años que es llevado a un servicio de urgencias por haber presentado hematemesis, que llega con una presión arterial de 107/56, una frecuencia cardíaca de 124, frecuencia respiratoria de 22, una saturación de oxígeno de 94%, pero llega consciente y orientado. Pero precisamente, y esto es algo que puede pasar y nos pasa con frecuencia, mientras se le está valorando, presenta una hematemesis masiva con hipotensión y alteración del estado de conciencia. Wow. En este momento, el médico sin duda tiene que hacer un momento de reflexión. Evidentemente, tenemos que darle las medidas que se hacen convencionalmente para el choque hipovolémico de cualquier causa. Pero mientras iniciamos el ABC, y aquí se me ocurre que lo primero que hay que buscar es intubar a este paciente que tiene un alto riesgo de complicación porque está ya deteriorado su estado de conciencia con hematemesis masiva. Mientras hacemos eso, tenemos que pensar cuál es el posible origen de la hemorragia y una de las etiologías que nos interesa determinar es si es varicial. ¿Por qué? Porque habrá manejo específico para pacientes con estas características. Les quiero presentar entonces este trabajo. Este es un trabajo canadiense que busca los predictores para determinar qué paciente con hemorragia gastrointestinal alta pudiera tener hemorragia varicial. Y en un análisis, es un estudio retrospectivo, en un análisis multivariado, encuentran que evidentemente historia de enfermedad hepática previamente documentada, el abuso de alcohol, hematoquesia y hematemesis como presentación durante el cuadro son más frecuentes que en hemorragias variciales, hemorragias de otras causas, y estigmas, por supuesto, de enfermedad hepática crónica, como todos los que ustedes ven aquí, esplenomegalia, edema periférico, ictericia, encefalopatía hepática y ascitis. Y en cambio, el uso de antitrombóticos es un factor que probablemente orienta a que no sea varicial. En estos casos, con mucha frecuencia, hablamos de enfermedad péptica asociada al uso de antitrombóticos o antiinflamatorios. Estos son algunos datos bioquímicos que en el análisis multivariado no encontraron suficiente fuerza. Sin embargo, sí hay diferencias significativas cuando comparamos a aquellos individuos con hemorragia varicial de la no varicial.
lógico pensar que los pacientes con hipertensión portal, bueno, se presentan mucho más frecuentemente con trombocitopenia que aquellos que no. Algunas con alteraciones de las pruebas de función hepática, como aquí se señalan, aunque no alcanzaron fuerza estadística para considerarlos predictores de enfermedad hepática. Ante la sospecha de hemorragia varicial, entonces, ¿qué consideraciones especiales debe tener el que está en el servicio de urgencias? Algunas de ellas quiero comentarlas con ustedes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la transfusión? ¿Cuáles son los fármacos que específicamente yo tendría que dar a este paciente? ¿Y cuál sería la programación más oportuna para endoscopía en este grupo de pacientes? Tenemos este trabajo que evalúa las dos estrategias de transfusión. Es un trabajo muy interesante que evalúa cuándo debemos transfundir a un paciente con hemorragia gastrointestinal alta, no exclusivamente pacientes con cirrosis, sino hablamos de pacientes en general, y nos presentan de manera muy elegante en esta tabla de Kaplan-Meier una tasa de sobrevida a 45 días, donde esta es en este eje tenemos la sobrevida total, y tenemos dos posibilidades. Ellos compararon una estrategia restrictiva cuando se transfundía pacientes exclusivamente cuando llegaban a hemoglobinas entre 7 y 8 gramos por decilitro, o la estrategia libre que permitía transfundir también a los individuos cuando tenían hemoglobinas entre 9 y 10. Y como queda muy evidente en esta gráfica, la sobrevida fue significativamente mayor en aquellos en los que se empleó la estrategia restrictiva, por lo que no se recomienda transfundir a pacientes que tienen hemoglobinas superiores a 9. De todos los grupos, el que particularmente se benefició de utilizar esta estrategia restrictiva fueron aquellos individuos con insuficiencia hepática A o B de Child-Pugh. ¿Qué hay de los fármacos que pudiéramos dar o iniciar incluso en el servicio de urgencias para este grupo particular de pacientes en los que la sospecha es enfermedad hepática y sangrado por varices esofágicas? El uso de antibióticos ya es una recomendación no nueva, ha demostrado que se asocia a una disminución en la mortalidad. En este estudio relativamente reciente, del 2016, nos muestran que el uso oportuno de antibiótico, es decir, de inicio temprano, comparado con los individuos que no usan antibióticos, es un factor de protección. Esta es una razón de Mohs ajustada, altamente significativa, con una reducción de 30% de la mortalidad en este estudio que fue a 30 días. Sin embargo, estos autores en este análisis retrospectivo evaluaron cómo se ha utilizado esta estrategia en general en los pacientes con hemorragia de esta etiología, y vemos que para el 2005 solamente se utilizaba, que es cuando se iniciaron las recomendaciones para el uso de antibióticos, se iniciaron antes, pero básicamente quedaron claramente documentadas acá, en aproximadamente el 30% de los casos de hemorragia, mientras que para el 2013 se llegó hasta el 60%. Sin embargo, existe un 40% aún que no han recibido este tipo de fármacos que se ha documentado que mejoran o reducen la mortalidad. Aquí se observa también cómo se han distribuido los antibióticos, y generalmente va en aumento el uso de ceftriaxona con respecto a las quinolonas. La ceftriaxona ha sido recientemente más recomendada como tratamiento de elección. Con respecto al tratamiento farmacológico también, las guías, tanto las guías de Baveno como esta que les presento, que firma la doctora García Sao, recientemente publicada en el Hepatology, que recomiendan el uso de vasopresores. De estos que aparecen en esta gráfica, aparece aquí cuáles son, señalo estos dos que son quizá los más empleados en nuestro país, octreoto y terlipresina, y cómo se utilizan en bolos de 50 microgramos de octreoto
y luego infusión de 50 microgramos por hora. Durante 2 a 5 días, las guías en general sugieren no más de 5 días, una terapia máxima de 5 días, igual que para la terlipresina, que son los más frecuentemente usados en nuestro país, donde se inicia con una dosis de 2 miligramos cada 4 horas hasta el control de la hemorragia y posteriormente una dosis de mantenimiento de 1 miligramo cada 4 horas para prevenir la recurrencia de hemorragia. Esta recomendación es incluso antes de que nosotros, si la sospecha es muy alta de hemorragia varicial, debemos de iniciar el fármaco aún antes de tener el diagnóstico a través de endoscopía. Y endoscopía, como ya lo comentó el doctor Soto, sin duda es uno de los pilares del tratamiento de la enfermedad varicial aguda, del sangrado varicial agudo. Es recomendable realizarlo en las primeras 12 horas, una vez que se haya dado la reanimación hemodinámica correspondiente, y la elección es ligadura de varices esofágicas, cuando hablamos de varices esofágicas, y uso de adhesivos tisulares, como en este caso, donde la varice que sangra es una varice en el estómago. Vemos aquí el cardias, este es la retroflexión, este es el endoscopio, y vemos cómo hay sangrado de una varice en el estómago. El que utilizamos más en nuestro país es el cianoacrilato. Quiero presentarles un análisis retrospectivo. Esta es una tesis de una residente, la doctora Carla Castillejos, de nuestro hospital, que hizo este análisis retrospectivo de la eficacia y seguridad de terlipresina más ligadura versus octreotide más ligadura en pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto varicial. Encontramos 105 casos de hemorragia varicial en un periodo de 2 años, con la mortalidad global a 6 semanas de un 13.6%, que es aproximadamente lo que está reportado en la literatura. De este grupo requirieron casi 70% el empleo de hemorragia. Estas son las causas de la cirrosis: alcohol, virus C, enfermedad esteatosis hepática, esteatopatitis, y la mortalidad, dependiendo del grupo, los que requirieron transfusión, la mortalidad a 6 semanas fue del 16% contra 0 del grupo que no requirió transfusión. Esto es evidentemente un estudio retrospectivo, va a haber algunas condiciones que ustedes van a detectar a continuación. Y detectamos 45 pacientes que reunieron los requisitos para ser analizados en esta comparación. El control de la hemorragia aguda en ellos fue del 89%, de prácticamente el 90%. No se encontraron diferencias ni en eficacia ni en seguridad entre la terlipresina y el octreotida. Y sí hay algunos datos interesantes que, aunque no alcanzaron diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, clínicamente nos deben llamar la atención, quizá para hacer estudios prospectivos en este sentido. Pero aquellos que recibieron el vasopresor dentro de la primera hora tuvieron una mortalidad menor que aquellos que la recibieron después de la primera hora, por lo que, bueno, esto concuerda con lo recomendado por las guías, y entonces hay que ofrecer esta estrategia a la brevedad. La realización de endoscopía también fue interesante. Aquellos individuos en los que se les realizó, nosotros no tenemos la posibilidad de tener 12 endoscopía de las 24 horas del día, tenemos en el turnos matutinos y en fines de semana carecemos de endoscopista, entonces tenemos que buscar otras estrategias para el control de la hemorragia en esos grupos. Aquellos que pudieron ser sometidos a una endoscopía dentro de las primeras 24 horas, la mortalidad fue menor del 10% comparado a aquellos que tuvieron que esperar y ser sometidos a endoscopía después de 24 horas, que tuvieron una mortalidad del 17%. Insisto, el número fue muy pequeño como para establecer diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, pero clínicamente sin duda es muy relevante. ¿Qué hay de la profilaxis secundaria? Ya el doctor Soto habló del Baveno y lo que sugiere Baveno. También estas guías sugieren altamente que un paciente que después de un episodio de hemorragia aguda se va a su casa, no puede irse sin tener un plan
de tratamiento para prevenir la recurrencia de hemorragia. Y las recomendaciones de esta guía reciente de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado es la utilización de propranolol o nadolol. En este caso no sugieren o no recomiendan carvedilol. Estas son las dosis y estos son los objetivos de tratamiento, muy semejantes a los que también presentó el doctor Meléndez en la vigilancia del paciente con hepatopatía crónica. Y, por supuesto, la combinación, ya sea de uno de estos beta bloqueadores con la ligadura de varices esofágicas, cuyo objetivo es erradicar las varices o hasta que no sea posible realizar ligadura. Con esta estrategia prevenimos la recurrencia de infección. Y antes de concluir, quisiera invitarlos a acudir a la ciudad de Puebla en el mes de noviembre, donde llevaremos a cabo la Semana Nacional de Gastroenterología y donde, por supuesto, que muchos de los profesores que ustedes han visto a lo largo de estos 2 días nos acompañarán también allá. Y finalmente diría que en hemorragia de tubo digestivo alto se deben buscar intencionadamente predictores de hemorragia varicial. El manejo inicial, además del ABC de reanimación, debe incluir tratamiento farmacológico con vasopresores, endoscopía temprana, tratamiento profiláctico con antibióticos y se debe de evitar la sobretransfusión. El paciente que egresa después de haber tenido un evento así debe de manejarse, de tener un plan de tratamiento para evitar la recurrencia de hemorragia. Muchas gracias.